Stalin, la corte del zar rojo, de Simon Sebag. Montefiore es un relato detallado y magistral sobre el círculo íntimo de Joseph Stalin y las dinámicas del poder en la Unión Soviética durante su gobierno. Publicado en 2003, este libro ofrece una visión sin precedentes e íntima de la vida personal de Stalin y la compleja red de relaciones que sostuvieron su dictadura. Basado en archivos recientemente disponibles y testimonios personales, Montefiore pinta un retrato vívido de los hombres y mujeres que orbitaban alrededor de Stalin, arrojando luz sobre la intrincada interacción de miedo, lealtad y ambición que definió el liderazgo soviético. Introducción a la corte. Montefiore comienza desmontando el mito de Stalin como una figura solitaria y enigmática. En su lugar, presenta a Stalin como el centro de una corte vibrante, aunque peligrosa, un grupo de individuos poderosos que vivían en constante proximidad a él, compartiendo comidas, vacaciones e incluso eventos familiares. Sin embargo, esta cercanía tenía un precio. Los miembros de la corte de Stalin estaban sujetos a sus cambios de humor, a sus favores cambiantes y a menudo a purgas mortales. El libro está estructurado en torno a la idea de que el régimen de Stalin funcionaba como una corte real, con el dictador actuando como un monarca absoluto rodeado de cortesanos serviles. Este enfoque permite a Montefiore explorar las dinámicas personales y las maquinaciones políticas que alimentaron el reinado de terror de Stalin. Las relaciones entre las figuras clave, como Lavrenti Beria, Vyacheslav Molotov y Kliment Voroshilov, se exploran en profundidad, revelando cómo las rivalidades personales y las alianzas influyeron en las políticas y la gobernanza. La personalidad de Stalin y su estilo de liderazgo. Montefiore se adentra en la compleja personalidad de Stalin, retratándolo como un hombre carismático y aterrador a la vez. Stalin era conocido por su agudo ingenio y su capacidad para encantar a quienes lo rodeaban, pero también por su paranoia profunda y su crueldad implacable. Montefiore ilustra cómo el carisma de Stalin era a menudo una herramienta de manipulación, que le permitía desarmar a sus subordinados antes de volverse contra ellos. Uno de los aspectos más llamativos del liderazgo de Stalin fue su uso del miedo como herramienta de control. Montefiore detalla cómo Stalin mantuvo su control del poder mediante una combinación de purgas calculadas, juicios públicos y operaciones de la policía secreta. La infame Gran Purga de finales de la década de 1930, durante la cual millones fueron ejecutados o enviados a campos de trabajo, se presenta no solo como una maniobra política, sino como un reflejo de la paranoia profundamente arraigada de Stalin y su deseo de control absoluto. A pesar de su brutalidad, Stalin cultivó una imagen paternal, refiriéndose a sí mismo como el padre del pueblo soviético. Montefiore destaca las contradicciones en la persona de Stalin. ¿Cómo podía ser cálido y afectuoso en momentos privados, solo para ordenar la ejecución de amigos cercanos y colegas al día siguiente? Esta dualidad es fundamental para entender el control psicológico que ejercía sobre su corte. El círculo íntimo, lealtad y traición. Montefiore ofrece perfiles detallados de las figuras clave en la corte de Stalin, proporcionando información sobre sus antecedentes, personalidades y relaciones con el dictador. Vyacheslav Molotov, el leal ministro de Asuntos Exteriores de Stalin, es retratado como un hombre de devoción inquebrantable, incluso cuando su propia esposa fue arrestada y encarcelada durante las purgas. Lavrenti Beria, jefe de la NKVD, la policía secreta soviética, es presentado como un ejecutor despiadado y un operador político astuto, cuya ambición y crueldad no conocían límites. Las dinámicas dentro del círculo íntimo estaban caracterizadas por una mezcla tóxica de camaradería y miedo. Montefiore describe cómo los miembros de la corte participaban en sesiones de bebida, banquetes e incluso reuniones familiares, todo mientras sabían que un solo error podía llevarlos a su caída. El libro detalla numerosos casos en los que asociados cercanos de Stalin fueron arrestados de repente, torturados y ejecutados, a menudo por cargos fabricados. Uno de los ejemplos más conmovedores es la historia de Nikolai Yechov, jefe de la NKVD durante el apogeo de la Gran Purga. Yechov, una vez un ejecutor de confianza del terror de Stalin, eventualmente cayó en desgracia y fue ejecutado, convirtiéndose en víctima de la misma maquinaria represiva que ayudó a construir. Montefiore utiliza estas historias para ilustrar la naturaleza precaria de la vida en la corte de Stalin, donde la lealtad no era garantía de seguridad.
y vida personal. Montefiore va más allá del ámbito político para explorar la vida personal de Stalin, ofreciendo una rara visión de sus relaciones familiares y momentos privados. La relación de Stalin con sus hijos, especialmente con su hijo Vasily y su hija Svetlana, se presenta como compleja y a menudo tensa. Vasily, quien luchaba contra el alcoholismo y un profundo sentimiento de insuficiencia, buscaba la aprobación de su padre, pero frecuentemente era recibido con críticas y desprecio. Svetlana, por otro lado, experimentó tanto afecto como control y finalmente desertó a Occidente en 1967, una decisión que conmocionó al establecimiento soviético. Los matrimonios de Stalin también se examinan en detalle. Su primera esposa, Kato Svanidze, murió joven y se dice que Stalin la lloró profundamente. Su segunda esposa, Nadezhda Aliluyeva, se suicidó en 1932, un evento trágico que, según Montefiore, tuvo un impacto profundo en la psique de Stalin. Se exploran las circunstancias que rodearon la muerte de Nadezhda, sugiriendo que su suicidio fue influenciado por la atmósfera opresiva de la corte de Stalin y su desilusión con el régimen. La maquinaria del terror. Montefiore proporciona un relato meticuloso de los mecanismos de represión que sostuvieron el régimen de Stalin. El libro detalla el papel de la NKVD en la realización de arrestos masivos, ejecuciones y trabajos forzados. Montefiore también explora el uso de juicios públicos, donde figuras prominentes eran forzadas a confesar crímenes fabricados bajo coacción, sirviendo como demostraciones públicas del poder de Stalin. La Gran Purga, que alcanzó su punto máximo entre 1936 y 1938, se examina en profundidad. Montefiore describe cómo Stalin utilizó las purgas para eliminar amenazas percibidas dentro del Partido Comunista, el ejército y la sociedad en general. El libro resalta la naturaleza arbitraria de las purgas, donde incluso los miembros más leales del partido no estaban a salvo de la sospecha y la ejecución. Montefiore también se adentra en el impacto psicológico de las purgas en la sociedad soviética. La atmósfera generalizada de miedo y desconfianza llevó a una paranoia extendida, con individuos denunciando a amigos, colegas e incluso familiares en un intento desesperado por protegerse. Esta cultura de traición es un tema recurrente a lo largo del libro, ilustrando cómo el régimen de Stalin corrompió el tejido mismo de la sociedad soviética. La Segunda Guerra Mundial y el periodo de posguerra. Montefiore dedica una atención significativa al liderazgo de Stalin durante la Segunda Guerra Mundial, examinando cómo el dictador enfrentó los inmensos desafíos del conflicto. Se detallan los errores iniciales de Stalin al subestimar las intenciones de la Alemania nazi y las desastrosas consecuencias de la invasión alemana, así como su eventual papel en la victoria de la Unión Soviética. El libro destaca las relaciones de Stalin con otros líderes aliados como Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill, y cómo estas interacciones estuvieron marcadas por su naturaleza calculadora y su profunda desconfianza. Montefiore explora las conferencias de Yalta y Potsdam, donde las maniobras estratégicas de Stalin moldearon el orden de posguerra y consolidaron la dominación soviética en Europa del Este. El periodo de posguerra vio la continuación de las políticas represivas de Stalin, con nuevas purgas y la supresión de la disidencia. Montefiore examina el infame complot de los médicos, una conspiración fabricada que apuntó a médicos judíos y reflejó la creciente paranoia y el antisemitismo de Stalin en sus últimos años. En los capítulos finales, Montefiore reflexiona sobre el legado del gobierno de Stalin y el impacto duradero de su corte en la historia soviética y mundial. El libro concluye con la muerte de Stalin en 1953 y la posterior lucha por el poder entre sus sucesores. Montefiore argumenta que la cultura del miedo, la traición y la represión que caracterizó la corte de Stalin dejó una marca indeleble en la Unión Soviética, moldeando su paisaje político durante décadas. La corte del Zar Rojo es un relato fascinante y meticulosamente investigado que ofrece una perspectiva única sobre uno de los dictadores más notorios de la historia. Al centrarse en las dinámicas personales y el funcionamiento interno de la corte de Stalin, Montefiore proporciona un retrato humanizador pero escalofriante de los individuos que permitieron y soportaron el terror del régimen stalinista. El libro es un testimonio de la relevancia perdurable de comprender las dimensiones personales del poder político y las devastadoras consecuencias del gobierno totalitario.